Escúchame bien, porque hoy voy a hablarte directo al corazón, sin rodeos, sin palabras decoradas, sin ese lenguaje religioso que a veces nos aleja de la verdad más hermosa que puedas imaginar. Hoy quiero que sepas algo, aunque estés cansado, aunque sientas que no puedes más, aunque las lágrimas sean tu pan de cada día y aunque tu alma esté tan pesada que apenas puedas respirar. Quiero que grabes esto en lo más profundo de tu ser. Dios está más cerca de lo que piensas. No lejos, no en el cielo distante observándote con indiferencia, no. Él está aquí, contigo, ahora mismo. ¿Sabes algo? He viajado por el mundo entero. He predicado en estadios llenos. He orado con miles de personas. He visto milagros que desafían toda lógica humana. Pero si hay algo que he aprendido, algo que me quita el sueño y me hace llorar en la intimidad de mi cuarto, es que hay demasiada gente, buena gente de Dios, que está a punto de rendirse. Están al borde del precipicio con un pie afuera pensando que ya no vale la pena seguir. Y lo más trágico es que están a centímetros del milagro, a un paso de ver la gloria de Dios manifestarse de formas que ni siquiera pueden imaginar. Déjame contarte algo que viví hace años. Yo estaba en uno de esos momentos oscuros de la vida donde todo parecía desmoronarse. Las finanzas no daban, el ministerio enfrentaba críticas de todos lados, mi familia estaba bajo presión y yo en lo personal me sentía agotado hasta el alma. Recuerdo que una noche me encerré en mi habitación y le grité a Dios. Sí, le grité. No fue una oración bonita. Fue un desahogo crudo, desesperado, de esos que salen desde las entrañas. Le dije, Señor, ya no puedo más. Si esto es lo que significa servirte, si esto es el precio de seguirte, entonces no sé si puedo pagarlo. Estoy cansado, agotado, vacío. ¿Y sabes qué pasó? Silencio, nada. No escuché voces angelicales, no vi luces celestiales, no sentí escalofríos espirituales, solo silencio. Y en ese momento pensé, hasta Dios me abandonó. Pero ahí fue cuando aprendí una de las lecciones más poderosas de mi vida. El silencio de Dios no es su ausencia. El silencio de Dios es su presencia trabajando de formas que nuestros oídos no pueden captar todavía. Porque Dios no siempre habla con truenos. A veces habla con el susurro más suave, con la paz que llega sin anunciarse, con la fortaleza que aparece de la nada cuando creías que ya no te quedaban fuerzas. Esa noche, aunque no escuché palabras, algo pasó dentro de mí. Una paz inexplicable empezó a llenar mi corazón. No tenía respuestas, no tenía soluciones, pero tenía algo más valioso, la certeza de que no estaba solo. Y eso, mi querido amigo, eso lo cambió todo. Hoy quiero llevarte a través de un viaje por las Escrituras, por historias de hombres y mujeres que estuvieron exactamente donde tú estás ahora. Gente que quería rendirse, que estaba exhausta, que sentía que Dios se había olvidado de ellos, pero que descubrieron algo revolucionario, que cuando menos lo esperaban, cuando todo parecía perdido, Dios estaba más cerca que nunca. Y quiero que al final de este mensaje, cuando cierres los ojos, cuando te vayas a dormir esta noche, lo hagas con una convicción renovada de que no estás solo, de que no has sido abandonado, de que Dios no se ha olvidado de ti y de que lo mejor está por venir. ¿Me estás escuchando? Entonces respira hondo, abre tu corazón y prepárate para recibir una palabra que puede cambiar tu vida. Permíteme ser brutalmente honesto contigo. Todos, absolutamente todos hemos estado ahí. No me importa si eres el cristiano más consagrado del planeta, si ayunas 3 veces por semana, si conoces la Biblia de memoria. Todos hemos llegado a ese punto donde miramos al cielo y decimos, ya no más, Señor, hasta aquí llegué. Y si alguien te dice que nunca ha querido rendirse, entonces o es un mentiroso o no ha vivido lo suficiente. La vida cristiana no es un paseo por el parque. No es esa fantasía que algunos predicadores del Evangelio de la prosperidad te venden, donde todo es risas, bendiciones y cuentas bancarias desbordándose. La vida cristiana es una batalla, es una guerra. Y en toda guerra hay momentos donde los soldados se cansan, donde las heridas duelen y donde la tentación de desertar se vuelve casi irresistible. Piensa en Elías, el profeta poderoso, el hombre que hizo descender fuego del cielo, que confrontó a 450 profetas de Baal y los venció a todos. Ese mismo Elías, después de su victoria más grande, se sienta debajo de un árbol y le pide a Dios que lo mate. Lee eso en Primera de Reyes 19:4. El hombre literalmente dice, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Puedes creerlo? El tipo acababa de experimentar uno de los milagros más espectaculares de la historia bíblica y ahora quiere morir. ¿Por qué? Porque la reina Jezabel lo amenazó, porque estaba cansado,
porque esperaba que después de semejante demostración del poder de Dios, todo el pueblo de Israel se arrodillaría y las cosas cambiarían para siempre. Pero no pasó así. La gente siguió siendo terca. Jezabel seguía en el poder y Elías se sintió como un fracasado. Y en ese momento de desesperación, en ese momento donde quería rendirse, ¿sabes qué hizo Dios? No lo regañó, no le dijo, ¿cómo te atreves a dudar de mí después de todo lo que has visto? No, Dios le envió un ángel que le dio de comer y lo dejó dormir. Porque a veces lo que necesitamos no es un sermón, sino una comida caliente y una buena siesta. A veces necesitamos que Dios nos trate con ternura, que entienda que somos humanos y que nos cansamos. Y después, cuando Elías estaba recuperado, Dios le habló, pero no con fuego, no con terremoto, no con viento impetuoso. Le habló con un silbo apacible, con un susurro suave, como diciendo, Elías, yo estoy aquí, no me fui a ningún lado. Sé que estás cansado, sé que quieres rendirte, pero mírame a los ojos y escúchame. Tu historia no termina aquí, todavía tengo planes para ti, todavía hay propósito en tu vida, todavía hay un camino que debes recorrer. Y eso mismo te digo a ti hoy. No importa cuán cerca estés de tirar la toalla, no importa cuántas veces hayas pensado que no puedes más, Dios te está diciendo, tu historia no termina aquí, hay más, hay mucho más. Pero tienes que resistir, tienes que dar un paso más, respirar una vez más, creer una vez más. Ahora bien, para que puedas vencer la tentación de rendirte, primero necesitas identificar las mentiras que el enemigo te está susurrando al oído. Porque créeme, el diablo es un mentiroso profesional. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo sabe que no puede quitarte tu salvación. Una vez que has nacido de nuevo, una vez que la sangre de Cristo te ha lavado, eres hijo de Dios para siempre. Pero lo que sí puede hacer es neutralizarte, robarte el gozo, apagar tu fuego, hacerte inefectivo para el reino. Y la forma más efectiva de hacerlo es convencerte de que rindas. Entonces te susurra mentiras. Y estas mentiras son tan sutiles, tan envueltas en emociones reales, que a veces ni siquiera te das cuenta de que estás siendo engañado. Déjame compartirte las 3 mentiras más comunes que el enemigo usa para hacerte querer rendirte. Mentira número 1, Dios se olvidó de ti. Esta es quizás la más dolorosa, porque cuando estás en medio de la tormenta, cuando has orado 1000 veces y parece que nada cambia, cuando ves a otros siendo bendecidos mientras tú sigues luchando, es fácil creer que Dios simplemente se olvidó de ti, que tu nombre se perdió en alguna lista celestial, que hay demasiada gente en el mundo y tú simplemente no eres lo suficientemente importante. Pero escúchame bien, eso es una mentira del infierno. Dios no se olvida de nadie. En Isaías 49 contra 15:16, Dios dice algo hermosísimo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Dios tiene tu nombre grabado en las palmas de sus manos. Cada vez que levanta sus manos para obrar, te ve. Cada vez que extiende sus manos para bendecir, ahí estás tú. No eres un número, no eres un caso perdido. Eres su hijo, su hija amada. Y Él te tiene presente cada segundo de cada día. Mentira número 2, ya es demasiado tarde para ti. Esta es otra favorita del enemigo. Te hace creer que perdiste tu oportunidad, que tomaste decisiones tan malas que ya no hay vuelta atrás, que tu vida ya está tan arruinada que ni siquiera Dios puede arreglarla. Te hace sentir que estás descalificado, que ya no sirves, que lo mejor que puedes hacer es conformarte con una vida mediocre porque la grandeza que Dios tenía para ti se perdió hace años. Mentira. Completa y absoluta mentira. Mientras haya aliento en tus pulmones nunca es demasiado tarde. Mira a Moisés. El tipo pasó 40 años en el desierto después de haber intentado cumplir el propósito de Dios a su manera y haberla regado completamente. 40 años. 4 décadas cuidando ovejas, probablemente pensando que su vida no servía para nada más. Pero cuando tenía 80 años, ¿qué pasó? Dios se le apareció en una zarza ardiente y le dijo, ahora sí, ahora es tu momento, ahora vas a liberar a mi pueblo. 80 años. La mayoría de la gente a esa edad está pensando en jubilarse, en pasar sus últimos días tranquilos. Pero Dios le dijo a Moisés, recién estamos empezando. Y los siguientes 40 años de su vida fueron los más significativos, los más poderosos, los más llenos de propósito. Así que no me vengas con que ya es tarde.
No me digas que ya perdiste tu oportunidad. Dios se especializa en dar segundas oportunidades y terceras y cuartas y las que sean necesarias, porque Él no trabaja con base en tu edad, tu historial o tus fracasos. Él trabaja con base en su gracia, su poder y su propósito eterno. Mentira número 3. Estás solo en esto. Esta mentira te aísla. Te hace creer que nadie entiende lo que estás pasando, que nadie ha atravesado lo que tú atraviesas, que si pides ayuda te van a juzgar, que tienes que ser fuerte y cargar todo tú solo. Y así poco a poco te vas encerrando en tu propio mundo de dolor hasta que la soledad se vuelve insoportable. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Primero porque Dios está contigo. Hebreos 13:5 dice claramente, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa que puedes llevar al banco celestial. Dios no te va a abandonar, punto. Y segundo, porque hay millones de personas en este mundo que están pasando por lo mismo que tú, que se sienten igual de cansadas, igual de perdidas, igual de rotas. Y cuando tienes el valor de abrir tu corazón, de ser vulnerable, de pedir ayuda, descubres que no eres el único. Descubres una comunidad de hermanos y hermanas que están dispuestos a sostener tus brazos cuando ya no puedes levantarlos, como Aarón y Hur hicieron con Moisés en Éxodo 17:12. Así que rechaza esas mentiras. Cada vez que escuches esas voces diciéndote que Dios se olvidó de ti, que ya es tarde, que estás solo, responde con la verdad de la palabra, porque la verdad te hará libre. Ahora quiero llevarte a una verdad que quizás te sorprenda, una verdad que va en contra de lo que tu lógica te dice, de lo que tus emociones te gritan. Es esta: Dios está más cerca de ti en tus momentos más oscuros que en cualquier otro momento de tu vida. Sé que suena contraintuitivo, porque cuando estás en el valle, cuando todo es oscuridad, cuando no puedes ver ni tu propia mano frente a tu rostro, lo último que sientes es la presencia de Dios. De hecho, sientes lo contrario. Sientes que Dios está a millones de kilómetros de distancia, indiferente a tu dolor. Pero esa es la trampa de la emoción. La emoción te dice una cosa, pero la verdad de Dios dice otra. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A tus sentimientos que cambian con el viento? ¿O a la palabra inmutable de Dios que permanece para siempre? Mira lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Captaste eso? Cercano, no lejano, no indiferente, cercano. La palabra hebrea que se usa ahí es karov, que literalmente significa estar al lado de, estar junto a. Es la misma palabra que usarías para describir a alguien que está parado justo al lado tuyo, tan cerca que puedes sentir su aliento. Eso es lo que Dios hace cuando tu corazón está quebrantado, cuando tu espíritu está contrito. Cuando estás hecho pedazos por dentro, Dios se acerca tanto que puedes sentir su presencia aunque no la veas. Se pega a ti como un padre se pega a su hijo cuando el niño está llorando, asustado en medio de la noche. No lo abandona. No se va a su cuarto a dormir dejándolo solo. Se queda ahí sosteniéndolo, susurrándole palabras de consuelo hasta que el niño se calma. Y eso mismo hace Dios contigo. Cuando estás en tu noche más oscura, cuando las lágrimas no dejan de caer, cuando el dolor es tan intenso que apenas puedes respirar, Dios está ahí, más cerca que nunca, sosteniéndote. Aunque no lo sientas, Él está ahí. Piensa en Jacob. El tipo estaba huyendo de su hermano que quería matarlo. Había engañado a su padre, había robado la bendición, su vida era un desastre y estaba completamente solo en medio del desierto. Y ahí, en ese momento de soledad absoluta, Dios se le aparece en un sueño. Jacob ve una escalera que llega al cielo, con ángeles subiendo y bajando, y Dios está parado al lado de él diciéndole: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis 28:15. ¿Captas la belleza de eso? Jacob estaba en su peor momento, solo, asustado, fugitivo, y Dios escogió ese momento, ese lugar desolado, para encontrarse con él y hacerle una promesa, porque Dios no espera que estés bien para acercarse. Se acerca precisamente cuando estás mal. Cuando Jacob despertó, dijo algo hermoso: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. ¿Te das cuenta? Dios estaba ahí todo el tiempo. Jacob simplemente no lo sabía. Y eso es lo que te está pasando a ti. Dios está aquí contigo ahora mismo. Tú simplemente no lo sabes, pero lo estás a punto de descubrir. Hablemos de José.
Porque si hay alguien en la Biblia que tenía todas las razones del mundo para rendirse, era este muchacho. La historia de José es una de esas que te parten el alma cuando la lees con atención. José era el favorito de su padre. Le dio una túnica de colores, lo amaba más que a sus otros hijos. Y eso, como te imaginarás, no cayó muy bien con sus hermanos. Pero José también tenía sueños. Sueños donde él era grande, donde sus hermanos se inclinaban ante él, donde él gobernaba. Y como todo joven ingenuo, fue y les contó esos sueños a sus hermanos. Mal movimiento. Sus hermanos lo odiaron aún más, hasta que un día decidieron deshacerse de él. Primero quisieron matarlo, pero Rubén los convenció de tirarlo en una cisterna. Luego, viendo pasar una caravana de mercaderes, decidieron venderlo como esclavo. Y ahí va José, de 17 años, siendo llevado a Egipto como esclavo, lejos de su casa, de su padre, de todo lo que conocía. ¿Te imaginas lo que debió haber sentido? El dolor de la traición, la confusión, el miedo. Probablemente pensó: Dios, yo tuve sueños de ti, pensé que tenía un propósito. ¿Y esto es lo que me pasa? ¿Ser vendido como esclavo por mis propios hermanos? Pero la historia no termina ahí. José llega a Egipto y es comprado por Potifar, un oficial del faraón. Y a pesar de ser esclavo, José trabaja con excelencia. La Biblia dice que Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba, hasta que la esposa de Potifar se fija en él y trata de seducirlo. José, siendo un hombre de integridad, rechaza sus avances. ¿Y cómo le pagan? La mujer lo acusa falsamente de intentar violarla y José termina en la cárcel. De hijo favorito a esclavo a prisionero. ¿Puedes ver cómo las cosas se empeoraban cada vez más? Si José hubiera escrito un libro en ese momento, se hubiera llamado ¿Cómo Dios arruinó mi vida? Porque humanamente hablando, todo apuntaba a que Dios lo había abandonado. Pero aquí viene lo hermoso. Mientras José estaba en la cárcel, la Biblia dice una y otra vez: pero Jehová estaba con José. Génesis 39 contra 21. En la casa de Potifar, Jehová estaba con José. En la cárcel, Jehová estaba con José. No cuando las cosas iban bien, no cuando todo era color de rosa, sino en medio de la injusticia, en medio del sufrimiento, en medio de la oscuridad. Y ¿sabes qué? Dios estaba trabajando todo el tiempo. Mientras José estaba en la cárcel, Dios estaba orquestando eventos a nivel nacional que eventualmente pondrían a José en el lugar exacto donde necesitaba estar. El copero del faraón tuvo un sueño, José lo interpretó. El copero salió de la cárcel y se olvidó de José por 2 años. Pero cuando el faraón tuvo sus sueños y nadie podía interpretarlos, el copero finalmente se acordó de José. Y en un día, en cuestión de horas, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo cambió en un instante. Pero ese instante fue preparado por años de fidelidad en la oscuridad. Años después, cuando José se reencuentra con sus hermanos, les dice algo que me hace llorar cada vez que lo leo. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José pudo ver la mano de Dios en todo lo que le pasó. Las traiciones, la esclavitud, la cárcel, todo fue parte del plan de Dios. No porque Dios cause el mal, sino porque Dios es tan poderoso que puede tomar el mal que otros hacen y transformarlo en bien. Puede agarrar tus peores momentos y convertirlos en peldaños hacia tu destino. Así que cuando estés en tu cisterna, cuando estés en tu casa de Potifar, cuando estés en tu cárcel, acuérdate de José, acuérdate de que Dios está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Él está trabajando, está preparando, está orquestando. Y llegará el día en que, como José, podrás mirar atrás y decir: Dios lo encaminó todo a bien. Ahora bien, he estado hablándote de cómo Dios está cerca, de cómo Él no te abandona, de cómo está trabajando incluso cuando no lo ves. Pero también hay una responsabilidad de tu parte. Porque la cercanía con Dios no es algo que sucede automáticamente. Requiere intencionalidad, requiere que tú también des un paso. Santiago 4 contra 8 dice algo poderoso: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ves la promesa ahí? Dios promete acercarse, pero primero tú tienes que acercarte. Es como un baile. Tú das un paso hacia Él y Él da un paso hacia ti. Tú extiendes tu mano y Él agarra la tuya. Pero muchos cristianos esperan que Dios haga todo el trabajo. Quieren que Dios baje del cielo, los levante de la cama, los obligue a orar, los fuerce a leer la Biblia.
Y cuando eso no pasa, dicen es que yo no siento a Dios. Pero el problema no es que Dios no esté ahí. El problema es que tú no te has movido. Acercarte a Dios significa buscarle intencionalmente. Significa apartar tiempo, aunque estés cansado, aunque tengas 1000 cosas que hacer, para estar con Él. Significa abrir la Biblia, aunque no entiendas todo, aunque te cueste concentrarte. Significa orar, aunque sientas que tus palabras rebotan en el techo. Y aquí está la clave. No tienes que sentirte bien para acercarte a Dios. No tienes que estar en un momento espiritual alto. De hecho, los mejores momentos para acercarte a Dios son cuando te sientes peor. Cuando estás enojado, cuando estás confundido, cuando estás roto, porque es ahí donde necesitas más de Él. David sabía esto. Lee los Salmos y te darás cuenta de que la mitad de ellos son David quejándose, preguntándole a Dios dónde está, llorando, gritando. Pero ¿sabes qué? David siempre terminaba adorando. Siempre terminaba diciendo, pero tú, Jehová, eres mi escudo. Tú eres mi esperanza. En ti confío. David no esperaba sentirse bien para buscar a Dios. Buscaba a Dios precisamente porque se sentía mal. Y ahí, en medio de su dolor, encontraba a Dios. Y su encuentro con Dios transformaba su dolor en adoración. Ese es el secreto. No esperes el momento perfecto. No esperes estar listo. Acércate ahora, tal como estás, con tus dudas, tus miedos, tu cansancio, tu dolor. Acércate. Y Dios promete acercarse a ti. Y cuando ambos se encuentren, cuando tu necesidad colisione con su suficiencia, cuando tu debilidad se tope con su fortaleza, ahí es donde ocurren los milagros. Ahí es donde las cargas se alivian. Ahí es donde la paz que sobrepasa todo entendimiento llena tu corazón. Todos conocemos el Salmo 23. Es probablemente el salmo más famoso de la Biblia. Lo hemos leído en funerales, lo hemos memorizado en la escuela dominical, lo hemos recitado 1000 veces. Pero hay un versículo en particular que quiero que analicemos con profundidad. El versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Valle de sombra de muerte. Qué frase más poderosa. David no dice si ande, dice aunque ande, como dando por sentado que en algún momento todos vamos a pasar por ese valle, todos vamos a atravesar momentos tan oscuros que se sentirán como si la muerte misma nos rodeara. Y quiero que notes algo importante. David no dice que Dios lo va a sacar del valle. No dice que Dios va a iluminar el valle para que deje de ser oscuro. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Dios no siempre te saca del valle inmediatamente. A veces te toca atravesarlo, pero nunca lo atravesarás solo. Hay valles en la vida que son inevitables. El valle de la enfermedad, el valle de la pérdida, el valle de la traición, el valle del fracaso, el valle de la soledad. Y cuando estás en uno de esos valles, cuando la oscuridad es tan densa que no puedes ver ni un centímetro adelante, lo único que te sostiene es saber que Dios está caminando contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. En los tiempos bíblicos, los pastores usaban la vara para defender a las ovejas de los depredadores y usaban el cayado para guiar a las ovejas, para dirigirlas por el camino correcto. Entonces David está diciendo, Dios, aunque esté en el valle más oscuro, sé que tú me estás protegiendo y sé que tú me estás guiando. Y eso es precisamente lo que Dios hace cuando estás en tu valle. Te protege de los ataques del enemigo que quiere destruirte completamente. Y te guía paso a paso, aunque tú no puedas ver todo el camino. Solo te pide que des un paso y luego otro y luego otro. Y antes de que te des cuenta, habrás atravesado el valle y estarás del otro lado. Pero aquí está el detalle que muchos no entienden. Los valles son necesarios, no son castigos, son parte del proceso, porque es en el valle donde creces, es en el valle donde tu fe se fortalece, es en el valle donde aprendes a depender de Dios de una manera que nunca hubieras aprendido en la cima de la montaña. Cuando estás en la montaña, cuando todo va bien, es fácil alabar a Dios, es fácil decir Dios es bueno. Pero cuando estás en el valle, cuando todo es oscuridad y dolor, y aún así decides confiar, aún así decides adorar, aún así decides decir, aunque me mate, en Él confiaré. Job 13:15. Ahí es donde tu fe se vuelve inquebrantable. Así que si hoy estás en un valle, quiero que sepas que no estás ahí por accidente.
Estás ahí porque Dios está haciendo una obra profunda en ti, una obra que no podría hacer en ningún otro lugar. Y aunque duela, aunque sea difícil, aunque quieras salir corriendo, confía en el pastor. Él sabe lo que está haciendo y no te dejará ahí un segundo más de lo necesario. Uno de los enemigos más grandes de nuestra fe es confundir nuestros sentimientos con la realidad. Porque los sentimientos pueden ser muy convincentes. Cuando te sientes solo, es muy fácil creer que estás solo. Cuando te sientes abandonado, es muy fácil creer que Dios te abandonó. Pero aquí está la verdad, Dios nunca se mueve. Nosotros sí. El profeta Isaías 59:1-2 lo dice claramente: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ves? El problema no es que Dios se haya alejado, el problema es que el pecado crea una barrera. No porque Dios sea castigador o vengativo, sino porque el pecado, por su propia naturaleza, nos separa de la santidad de Dios. Es como si pusieras un muro entre tú y Dios. Dios sigue del otro lado, pero tú ya no lo puedes ver ni escuchar. Entonces, cuando sientes que Dios está lejos, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿hay algo en mi vida que está creando esa distancia? No para condenarte, no para hacerte sentir culpable, sino para identificar el obstáculo y quitarlo del camino. A veces es un pecado obvio, una relación que sabes que no es de Dios, un hábito que te está destruyendo, una actitud de rebelión o amargura. Otras veces es más sutil, es el orgullo, es la autosuficiencia, es esa sensación de yo puedo solo, no necesito a Dios. Pero también hay momentos donde no hay pecado de por medio. Momentos donde tu corazón está limpio, donde estás buscando a Dios con todo lo que tienes y aún así sientes que Él está en silencio. Y esos son los momentos más confusos, porque piensas: ¿qué más quiere Dios de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Y la respuesta es: nada. A veces Dios está en silencio no porque estés haciendo algo mal, sino porque te está preparando para algo grande. Es como cuando Jesús estaba en el barco con sus discípulos y se levantó una tormenta. Los discípulos estaban aterrados, pensando que se iban a ahogar. Pero ¿dónde estaba Jesús? Durmiendo. No porque no le importara, sino porque tenía una confianza absoluta de que todo iba a estar bien. Y cuando los discípulos lo despertaron gritándole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, Jesús calmó la tormenta, pero luego les hizo una pregunta clave: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:38-40. Jesús estaba ahí todo el tiempo. Nunca se fue del barco. El problema era que los discípulos pensaron que su silencio significaba su ausencia. Y hacemos lo mismo. Cuando Dios no habla, cuando no sentimos su presencia, asumimos que no está ahí. Pero siempre está ahí. Siempre. Así que la próxima vez que sientas que Dios está lejos, recuerda esto: tus sentimientos no determinan la realidad. La palabra de Dios determina la realidad. Y la palabra dice que Él nunca te dejará ni te desamparará. Así que agárrate de esa promesa. Aunque no la sientas, aunque no la veas, créela, porque es verdad. Déjame contarte una historia que escuché hace años y que cambió mi perspectiva sobre la perseverancia. Había un hombre que decidió buscar oro, compró un terreno, empezó a cavar y cavó durante meses. Nada, ni una pepita. Cansado y desanimado, decidió vender el terreno y rendirse. El nuevo dueño contrató a un ingeniero para que inspeccionara la propiedad. Y el ingeniero le dijo: si cavás solo 1 metro más en esa dirección, llegarás a una de las vetas de oro más grandes de la región. Y así fue. El nuevo dueño se hizo millonario, mientras que el hombre original se rindió a solo 1 metro del milagro. Esa historia me persigue, porque me hace pensar en cuántas veces estamos a 1 metro del milagro y decidimos rendirnos. ¿Cuántas veces oramos durante años por algo y justo cuando Dios está a punto de responder tiramos la toalla? ¿Cuántas veces estamos en el día 39 de ayuno y Dios iba a contestar en el día 40, pero no llegamos hasta ahí? Hebreos 10:35-36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia, no opcional, necesaria. Vivimos en una cultura de lo instantáneo, comida rápida, internet rápido, resultados rápidos, y llevamos esa mentalidad a nuestra vida espiritual. Queremos oraciones express,
milagros en 24 horas o menos, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja en sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo y Abraham esperó 25 años. 25 años. ¿Puedes imaginarte esperar tanto tiempo? Cada mes que pasaba, cada año que se sumaba, la promesa parecía más imposible. Porque Abraham y Sara envejecían y, humanamente hablando, llegó un punto donde tener un hijo era imposible, pero Dios no prometió que sería fácil. Prometió que sería real. Y en el tiempo perfecto de Dios, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. El hijo que parecía imposible, pero que con Dios fue posible. Y lo hermoso de la historia es que si Isaac hubiera nacido cuando Abraham tenía 75 años, como Abraham probablemente quería, no habría sido un milagro, habría sido algo natural, pero porque Dios esperó hasta que fuera biológicamente imposible, cuando Isaac nació, nadie pudo dudar que fue obra de Dios, no de Abraham, no de Sara, de Dios. A veces Dios espera hasta que la situación parezca imposible para actuar. No porque le guste vernos sufrir, sino porque cuando el milagro finalmente llega, su gloria es evidente. Y nadie puede decir, eso lo logré yo. No, lo logró Dios. Y solo Dios. Entonces, si hoy sientes que ya esperaste demasiado, que ya oraste lo suficiente, que ya es hora de rendirte, te pido que esperes un día más, una semana más, un mes más. No sabes cuán cerca estás. No sabes si hoy es el día 39 y mañana es el 40. No sabes si cavaste 99 centímetros y solo falta uno más. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no a tu tiempo, a su tiempo. Pero si no desmayamos, si seguimos adelante, si nos mantenemos firmes, segaremos, cosecharemos, veremos el fruto. Así que no te rindas hoy, resiste un día más, ora una vez más, cree una vez más, porque Dios es fiel. Y lo que prometió, lo cumplirá. Solo necesitas perseverar un poco más. Al final del día, lo que más necesitas no son respuestas, no es una explicación de por qué las cosas son como son, no es un mapa detallado de tu futuro. Lo que más necesitas es la presencia de Dios. Moisés entendió esto. En Éxodo 33, Dios le dice a Moisés, ve, sube de aquí, y yo enviaré delante de ti un ángel, versículo 1 hasta 2. Dios le está ofreciendo a Moisés éxito, protección, victoria sobre sus enemigos, todo lo que necesita para cumplir su misión. Pero Moisés responde con algo sorprendente, versículo 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés está diciendo, Dios, no quiero tus bendiciones sin ti. No quiero tu provisión sin tu presencia. No quiero el éxito si tengo que lograrlo solo. Si tú no vas conmigo, entonces prefiero quedarme aquí. ¡Qué declaración! Moisés entendía que la presencia de Dios era más valiosa que cualquier otra cosa. Porque con la presencia de Dios puedes enfrentar cualquier gigante, atravesar cualquier desierto, vencer cualquier enemigo, pero sin su presencia, no importa cuántos recursos tengas, estarás vacío. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte a sí mismo. No solo quiere bendecirte, quiere caminar contigo. No solo quiere resolver tus problemas, quiere ser tu compañía en medio de tus problemas. Hay una diferencia enorme entre buscar la mano de Dios y buscar el rostro de Dios. Buscar su mano es buscar lo que Él puede hacer por ti. Buscar su rostro es buscarlo a Él por quien es Él. Y Dios quiere que lo busques a Él, no solo a sus bendiciones. Cuando aprendes a descansar en la presencia de Dios, cuando aprendes a valorar su compañía más que sus regalos, ahí es cuando experimentas una paz que no tiene sentido. Una paz que permanece incluso cuando las circunstancias son caóticas, porque tu paz no depende de lo que esté pasando alrededor, depende de quién está caminando contigo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En su presencia, no en sus bendiciones, no en su provisión, en su presencia. Así que hoy deja de correr detrás de las cosas y empieza a buscar su presencia. Detente, respira. Y di, Señor, más que cualquier otra cosa te quiero a ti. Quiero conocerte, quiero sentirte,
quiero caminar contigo. Y cuando hagas eso, cuando tu corazón realmente lo anhele, descubrirás que Él ha estado esperando todo este tiempo. Que Él anhela tu compañía tanto como tú anhelas la suya. Mientras termino este mensaje, siento en mi corazón que hay alguien escuchándome ahora mismo que está en el límite. Estás a punto de tirar la toalla. Has luchado tanto, has orado tanto, has llorado tanto que ya no tienes fuerzas. Y hoy te levantaste pensando, hoy es el día, hoy me rindo. Pero no es coincidencia que estés escuchando este mensaje, no es casualidad. Es una cita divina. Dios te mandó aquí para que escuches estas palabras, para que recuerdes que Él no se ha olvidado de ti, que estás más cerca de lo que piensas, que el milagro está a la vuelta de la esquina. Y quiero que sepas algo, no estás solo. Yo estoy orando por ti. Miles de personas que forman parte de esta familia espiritual están contigo. Pero más importante que eso, Dios está contigo. Y Él nunca pierde una batalla, nunca deja a uno de sus hijos tirado, nunca abandona a quien confía en Él. Entonces en este momento quiero que hagas algo, donde sea que estés, si puedes levanta tus manos y aunque tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, aunque apenas puedas creer, declara esto conmigo: Señor, hoy decido no rendirme, decido confiar en ti. Decido creer que tú estás conmigo, aunque no te sienta. Decido dar un paso más, respirar una vez más, creer una vez más, porque tú eres fiel y lo que prometiste lo cumplirás. Y si hoy sientes que no puedes hacer esa declaración con tus propias fuerzas, déjame hacerla por ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, levanto a cada persona que está escuchando este mensaje. Levanto a cada hijo tuyo que está cansado, que está roto, que quiere rendirse, y declaro sobre ellos tu palabra. Declaro que tú estás más cerca de lo que piensan, que no los has abandonado, que lo mejor está por venir. Toco sus cuerpos con sanidad, toco sus finanzas con provisión, toco sus familias con restauración, toco sus corazones con paz. Y declaro que hoy es el día donde se rompen las cadenas, donde se abren las puertas, donde llega el milagro. Porque tú eres Dios y contigo nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. No te rindas hoy, por favor, no te rindas. Porque el mundo necesita que sigas adelante. Tu familia necesita que sigas adelante. Dios necesita que sigas adelante. Y aunque el camino sea difícil, aunque las fuerzas se acaben, aunque la noche sea larga, recuerda, la mañana siempre llega. Y con la mañana vienen las nuevas misericordias de Dios. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mañana será un nuevo día, nuevas fuerzas, nuevas oportunidades, nueva gracia. Así que aguanta. Resiste, sigue creyendo, porque Dios está más cerca de lo que piensas. Y si este mensaje tocó tu corazón, si Dios te habló a través de estas palabras, compártelo. Mándalo a alguien que sabes que lo necesita, porque juntos somos más fuertes, juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y cuando uno sufre, todos sufrimos, pero cuando uno es restaurado, todos celebramos. Así que suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque cada semana vamos a estar aquí trayéndote palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza. No estás solo en esta batalla. Estamos contigo, Dios está contigo y juntos vamos a llegar a la tierra prometida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y recuerda, no te rindas hoy, porque Dios está más cerca de lo que piensas. Nos vemos pronto y hasta entonces sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando, porque lo mejor está por venir. Amén, amén.